Hablemos de la Ilíada. Por la misma razón que se hacen todas las cosas importantes en la vida. ¡Porque sí! Porque todos sabemos, en mayor o menor medida, que la Ilíada es un clásico indispensable de la literatura de Occidente. Pero como es un libro más o menos gordo, es normal que uno se sienta un poco intimidado. Entonces es preciso una breve introducción a la trama para que sea más llevadera la cosa. ¿De qué habla la Ilíada? La Ilíada cuenta la guerra de Troya. ¿Toda la guerra de Troya? No. ¿Gran parte de la guerra de Troya? No. ¿El principio de la guerra de Troya? No. ¿El final? No. Entonces, ¿de qué habla la Ilíada? La Ilíada cuenta un episodio del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años. Concretamente, la cólera del Pélida Aquiles. ¿Nada más? No. Bien. Entonces, para poder hablar un poco de la Ilíada, para poder leerla con mayor soltura, voy a dar una breve introducción de cómo el mito dice que inició la guerra. Primero, una breve clase de historia. Antes de la Grecia clásica, antes de la Grecia donde se inventó la democracia, la Grecia de Pericles, la Grecia de filósofos como Sócrates y Platón, existió una civilización anterior, de la cual los griegos heredaron gran parte de su cultura y de su idioma. Era la civilización micénica. Se organizaba en un conjunto de ciudadelas, cada una de las cuales tenía un rey. Estos reyes gobernaban en su ciudadela y se llamaban los basileus. Cada basileus representaba a su ciudad y a su pueblo, pero todos ellos respondían a un rey supremo, a un rey de reyes, el Anax. Entonces la cosa es más o menos fácil de entender. Estaba el Anax, que era como, yo soy el rey más poderoso. Estaban los basileus, que eran como, yo soy el rey menos poderoso. Y todos contentos. La organización política de Micenas y era más o menos así. En esa época, más o menos entre el siglo XIV y el siglo XII a.C., se inicia la guerra de Troya. Una guerra real. Ah, ¿pasó? Sí, pasó. Fue una guerra histórica, se encontraron elementos arqueológicos que lo prueban. Pero por alguna razón que todavía no se puede explicar con mucha seguridad, la civilización micénica en el siglo XII a.C. colapsó. Y hubo 4 largos siglos, o sea, 400 años. 400 largos años sin que dejaran nada escrito, sin que dejaran casi nada como para que podamos saber qué pasó. En donde todo lo que fue el esplendor de Micenas quedó básicamente perdido. Entonces los griegos tenían el recuerdo de que se había dado una guerra muy importante entre lo que era Micenas y lo que era Troya, pero no sabían muy bien qué había pasado. Entonces empezaron a crear los mitos. Y entre esos mitos el más famoso de todo, el de la guerra de Troya. Y así, un hecho que fue completamente histórico y político, los griegos lo explicaban con un mito y lo recordaban con personajes mitológicos que probablemente no existieron, pero eso no nos interesa. ¿Cómo empezó, según los griegos, la guerra de Troya? Estamos hablando de una guerra que enfrentó a todos los reyes griegos, Anax y Basileus incluidos, todos ellos contra Troya. O sea que fue un quilombo de santas cachuchas, Batman. Sí. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, el mito lo explica más o menos así. Todo comenzó cuando Heracles terminó sus aventuras y fue transformado de hombre a dios, a divinidad. Pasó a ser uno más de los dioses del Olimpo. Docilazo, ¿quién es Heracles? Los romanos le decían Hércules. ¡Ah, el de Disney! ¡No! No me hablen de Disney. En fin, como estaba diciendo, cuando Heracles terminó sus aventuras y terminó de cumplir los 12 trabajos, se dio el proceso de apoteosis. Apoteosis es cuando un héroe humano se transforma en un dios. Entonces pasó que a Heracles, que ahora era uno de los nuevos dioses griegos, se le dio una esposa, la diosa Hebe, y se iban a casar. Entonces, claro, todos los dioses estaban invitados a esta ceremonia. El dios Hermes, que era el mensajero de Zeus, empezó a repartir las invitaciones para que todos los dioses pudieran asistir al casamiento. Pero una de las invitaciones se le perdió. La invitación era de la diosa Eris, la diosa de la discordia. Entonces, claro, como a la diosa no le llegó la invitación, dijo, estos no me invitaron. Se enojó mucho. Como la diosa era un poco rencorosa, decidió planificar una venganza. No iba simplemente a entrar y repartir golpes por todos lados. ¡No! Porque no era su estilo. Entonces planificó una ardida. La diosa fue volando hacia el jardín de las Hespérides, donde crecía un árbol que daba manzanas de oro. Arrancó una de las manzanas y le hizo un grabado. Decía, para la más hermosa. Subió entonces al Olimpo y colocó la manzana entre los manjares que se iban a dar en la celebración. Y se fue. Todo fue muy bello y Meneo, el dios de los matrimonios, casó a Heracles, casó a Hebe y todo fue maravilloso. Pero estaba la manzana ahí. Cuando uno de los dioses encontró la manzana, no tuvo mejor idea que agarrarla, leerla y decir, disculpen, esta manzana es para la más hermosa.
Pero como no decía de quién era y quién era la más hermosa, había que decidir quién era la más hermosa. Algunas diosas medianamente inteligentes como Diana no se metieron en el conflicto, pero otras sí. Concretamente, 3 diosas se disputaron el título de la más hermosa y por lo tanto la manzana. La primera era Atenea, hija de Zeus. La segunda era Hera, esposa de Zeus, y también su hermana. La tercera era Afrodita. No era nada de Zeus, pero bueno, claro, es muy gracioso porque estas 3 mujeres, las 3 al mismo tiempo, creían que eran la más hermosa. Y entonces empezaron a pelear, como se pelean las mujeres, pero al cuadrado, al cubo, a la 10ª potencia, porque eran diosas. Era como una pelea de diosas nivel dios. Entonces, claro, imagínensela. ¡Yo soy la más hermosa! ¡No! ¡Yo soy la más hermosa! ¡Yo soy la más hermosa! ¡Yo soy la más hermosa, te digo! ¡Que yo soy la más hermosa! Así, un desmadre. A todo esto, como las diosas no se decidían, buscaron a Zeus para que haga de juez y él decidiera quién era la más hermosa. Pero Zeus no quería saber nada. Tonto no era. Entonces dijo, bueno, no. Yo no voy a decidir, no voy a ser de árbitro en esta disputa que tienen ustedes. Pero si quieren, conseguimos un árbitro mortal. Le preguntamos a un mortal que decida y ustedes se dejan de pelear y vemos quién es la más hermosa, ¿sí? Bueno, las 3 diosas aceptaron, entonces más o menos como que se salvó. Los 4, las 3 diosas y el dios soberano, se subieron al carro de fuego de Helios. Porque en ese momento los griegos creían que el sol era eso, era Helios, el dios montado en un carro de fuego que daba la vuelta a la Tierra. Se subieron al carro de Helios y empezaron a buscar por todos lados a algún mortal que pudiera ser buen árbitro de esta disputa. Claro, imagínense en medio del carro al pobre Zeus teniendo que escuchar la pelea de las diosas todo el tiempo y al pobre carrero escuchando así como que ¡yo soy la más linda, yo soy la más hermosa! Y el pobre carrero estaría más o menos como... Ocurrió entonces que vieron a un mortal que estaba pastando ovejas en el campo. Se trataba del príncipe Paris, el hijo del rey Príamo, soberano de Troya, que bien pudo haber sido un gran político, quizá no sucesor al trono porque estaba su hermano Héctor, que era mayor que él, pero podría haber hecho cosas grandiosas por su ciudad, podría haber hecho cosas increíbles por la política de Troya, podría haber sido todo lo que no fue. Resulta que cuando los dioses vieron a Paris, dijeron, bueno, dijo Zeus, ahí está su árbitro, decidan que él decida. Y las 3 diosas se presentaron ante Paris. Imagínense la sorpresa de Paris cuando se le presentaron 3 diosas, nada menos. Las 3 diosas, tratando de no pelear entre sí, le explicaron al mortal lo que estaba pasando y le dijeron que decidiera cuál de las 3 era la más hermosa. Pero Paris, que no era ningún tonto, creo, le preguntó a cada una de las divinidades qué le darían a cambio de que él decidiera que ella es la más hermosa. Con la manzana en la mano, el príncipe empezó a escuchar las ofertas. Hera, la esposa de Zeus, le dijo, si tú me eliges a mí como la más hermosa, yo te haré rey de toda Asia. Al rey Paris le gustó esa propuesta porque ser rey de Asia implica mucho poder. Atenea, la hija de Zeus, le dijo, si tú me eliges a mí como la más hermosa, yo te convertiré en un guerrero invencible. A lo que el príncipe Paris se sintió más seducido porque ser un guerrero invencible supone mucha gloria. Y no pasan ni 2 minutos hasta que llega Afrodita y le dice, si tú me eliges como la más hermosa, pasaré una noche contigo. Así pues, la manzana fue de Afrodita. Hasta acá todo debería ir muy bien, pero los dioses están locos. Los dioses están locos. Como a Atenea y a Hera no les gustó nada que Paris eligiera a Afrodita como la más hermosa, decidieron vengarse. Pero vengarse nivel dios. Ya se les iba a ocurrir algo. Una vez que Paris decidió ir a reclamar su premio, es decir, pasar una noche con Afrodita, Afrodita le dijo, bueno, mira, Paris, yo sé que te prometí una noche con vos, pero no puedo acostarme con vos porque vos sos un mortal y yo soy una diosa. Excusa barata y mentirosa porque ella ya se había acostado con Anquises, pero esa es otra historia. En fin, le dijo, como no puedo acostarme con vos, voy a darte un premio de consolación. Te voy a entregar a la más hermosa de todas las mortales. Muy bien, es razonable, dijo Paris. El problema, el gran problema, es que la más hermosa de todas las mortales era la princesa Helena,
que ya estaba casada. Y estaba casada con Menelao. ¿Se acuerdan lo que dijimos sobre Micenas? Que estaba el Ánax, que reinaba sobre todos los reyes, y los pequeños reyes, que eran los Basileus. Bueno, Menelao era uno de esos Basileus, de todo lo que era el imperio micénico. Y Helena era su esposa. ¿Qué hizo Afrodita para poder darle Helena a Paris? Hizo que el príncipe Paris se embarcara en una misión diplomática hacia Esparta, que era la ciudad en la que reinaba Menelao. Y todo fue un gran recibimiento, todo fue muy lindo, todo fue alegría, todo fue amistad, y entonces Afrodita hizo que Helena se enamorara del príncipe Paris. Y Paris, viendo que la más hermosa de todas las mujeres estaba enamorada de él, la raptó. Como que se la llevó. Se fueron, ya no están. Y claro, cuando Menelao dijo que su esposa no estaba, ¿dónde está mi esposa? Tras enterarse que su esposa estaba con el príncipe Paris y que se había fugado alegremente a Troya, dijo: ¡quiero la guerra! Acudió Menelao, que era hermano del Ánax, era hermano del rey de reyes, que se llamaba Agamenón, y le dijo a Agamenón: querido hermano, hagamos la guerra contra Troya porque me robaron a mi esposa. A lo que Agamenón le contestó: ¿una guerra a Troya? Sí, querido hermano. ¿Una guerra en la que yo tendría que movilizar a todos los reyes? Sí, querido hermano. ¿Una guerra en la que tendríamos que usar muchas armas y muchos recursos y muchas cóncavas naves? Sí, hermano. ¿Una guerra en donde morirían cientos y quizá miles? Sí, hermano. ¿Y todo por una mujer? Sí, hermano. ¡A la guerra! Entonces ocurrió que todos, absolutamente todos los reyes de Micenas, todos los reyes de todas las ciudades de Micenas fueron convocados a ir a la guerra. Todos para poder recuperar a Helena o destruir Troya en el intento. Imagínense que cada rey basileo tenía a su gobierno cientos y cientos de soldados. Y que había por lo menos decenas de reyes basileos. Y que todos esos movilizaban todos los cientos de soldados que tenían todos hacia Troya. Y sí, todo eso por una mujer. Fue así que Agamenón, el rey de reyes, se embarcó hacia la lejana Troya, siendo acompañado por grandes reyes que eran grandes guerreros. Normalmente un rey no pelea en la guerra, siempre da las órdenes y manda a otras personas a morir. Pero en el mito estos reyes tenían que lucirse. Entonces eran como super guerreros, eran como, claro, héroes, semidioses en su mayoría. Entonces es como que iban a la batalla y se lucían, mataban a 30, 20, 50 hombres, le cortaban la cabeza, le sacaban los ojos. Una carnicería, es como que todos eran superhombres o algo así. Soberanos de la talla de Aquiles, de la talla de Odiseo, de la talla de Idomeneo, de la talla de Diomedes, se embarcaron junto con Menelao y con Agamenón y se enfrentaron a las huestes de Troya, donde claro, los principales generales eran el gran Héctor, Eneas, Paris, entre varios otros. Y se armó una guerra que duró 10 largos años. Y después de toda esta breve introducción ya sabemos más o menos cuál es el marco argumentativo de la Ilíada. Dosilazo, antes que nada, ¿por qué se llama Ilíada? ¿Qué tiene que ver la palabra Ilíada con la guerra de Troya? Es que los griegos le decían Ilión a Troya. Por eso la Ilíada. Y si le decían Ilión, ¿por qué le decimos Troya? Porque los romanos le decían Troya. En fin, la Ilíada cuenta uno de los episodios más importantes que ocurrieron en el último de los 10 años de la guerra de Troya. Concretamente, narra la cólera del Pélida Aquiles. Aquiles, como sabrán o tal vez no, era no solamente un rey muy importante de la ciudad de Pitía, sino que era el más poderoso de todos los guerreros griegos. No exagero, acá está narrado que el tipo se metía en la guerra, se metía en la batalla y era capaz de matar a 50, entonces como que cortaban, volaban las cabezas por todas partes cuando se metía Aquiles, una carnicería, era como muy poderoso. Cuestión que en un determinado momento de la trama, Agamenón, el rey de reyes, le roba parte de su botín a Aquiles, le roba una mujer. ¿Otra vez una mujer en el conflicto? Sí. Otra vez. Aquiles, furioso contra Agamenón y con la tentación de haberlo matado, dice: ¿me robaste a mi mujer? Ahora no peleo más en la guerra, peleen sin mí, aqueos. Lo cual era un terrible problema para todos los griegos, porque claro, habían perdido a su mejor guerrero. Iba a dejar de pelear hasta nuevo aviso. Caprichoso pibe, hay que decirlo igual, Y esto fue bastante problemático y central de la trama, porque equilibró bastante la guerra entre los griegos y los troyanos, y era como que no estaba muy del todo claro cómo iban a terminar las cosas. El poema narra todos los episodios que ocurrieron mientras Aquiles estaba resentido y decidió abstenerse de la lucha, hasta que por alguna razón que aquí se narra,
decide volver a pelear y decide volver completamente enojado. En fin, sin más que decir, recomiendo la lectura de este poema porque realmente es imperdible. Obviamente no se narra aquí, en este tocazo del libro, ni siquiera el final de la batalla de Troya, no narra el final de la guerra. El final es de sobra conocido, interviene el famoso caballo de Troya, dentro del cual había soldados griegos que, haciendo pasar el caballo por un regalo, lograron meterse en la ciudad, abrir las puertas para que ingrese el ejército y destruir Pérgamo. Pero aquí no está narrado. Esto solamente cuenta los hechos que ocurrieron mientras Aquiles estaba resentido y las razones por las que decidió volver a la batalla. Lo que no estaría de más agregar es que el que fue realmente decisivo para la victoria de los griegos fue Odiseo, porque de Odiseo fue la idea del caballo. Claro que Odiseo tiene su propio poema épico particular. Si ustedes van a una librería y buscan la Odisea, van a ver que ahí está narrado todo lo que le ocurrió a Odiseo después de la guerra de Troya. Aunque es probable que cuando lo busquen tengan ediciones que hablen de Ulises en vez de Odiseo. ¿Por qué de Ulises en vez de Odiseo? Porque los romanos le decían Ulises. ¿Por qué los romanos le cambian el nombre a todo? Ay, no sé, porque los romanos le cambian el nombre a todo. Vos te llamas Pablo, vas a Roma y te llamas Eustaquio. Bueno, no te enojes. En fin, que esa fue básicamente una pequeña introducción a mi estilo para poder sugerirles que lean el poema épico. Es un poema que originalmente se había compuesto en versos, era un poema lírico, pero como claro, estaba en griego, se imaginarán que haberlo traducido al castellano y a todas las otras lenguas lo hizo sonar bastante cacofónico. Entonces ahora mayormente se publica en forma de prosa narrativa, lo cual a mí en lo personal me gusta más. Sin más que agregar por el momento, les sugiero a todos que hagan una lectura de ese texto si quieren, porque es fascinante. En mi opinión, la lectura de la Ilíada no tiene ningún desperdicio. Es verdad que el lenguaje puede ser un poco chocante con lo que estamos acostumbrados, pero si uno más o menos se va acostumbrando, la lectura se disfruta de principio a fin. No solo tiene una gran belleza narrativa, sino que además es muy explícito a la hora de detallar la muerte de varios soldados y el modo en que unos matan a otros, así que a los que les guste la morbosidad también les va a gustar este poema. Sin más que decir por el momento, mi nombre es Dosilazo, todos mis links están abajo en la descripción de este video. Suscríbanse si quieren seguir viendo más videos de este estilo y nos vemos en la próxima emisión.